La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Cuando compramos la verdad estamos claros de todo. A nosotros no hay que enseñarnos nada, la verdad nos revela, la verdad nos dirige, la verdad nos hace funcionar perfectamente. Sí. Lo que hizo el diablo con la mentira fue hacerlo distorsionar la perfección del hombre. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios a con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que el cielo me concede para estar aquí delante de ustedes y que ustedes sean bendecidos a través de la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un pastor, un hombre de Dios que aporta una palabra, un fundamento, una espiritualidad en sus mensajes, en los estudios que ha estado dando aquí en esta plataforma, ya es parte de nosotros. Es para mí una honra, es un honor tener con nosotros al pastor aquí. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga, ya para mí es más que un honor estar aquí. Somos parte ya de este proyecto, gracias a Dios estamos aquí. Agradecido de Dios y de las personas también que con la anuencia pues escuchan y ven este espacio y que son edificados a través de lo que aquí se está haciendo. De verdad que para mí es un gran placer y me siento muy bien. Amén, amén, pastor. Dios le guarde. Amado, solamente le voy a dar una recomendación. Siéntese, escuche la palabra con detenimiento, detención. Tome apunte porque yo sé que hoy Dios le ha de bendecir de manera extraordinaria. Vamos a estar hablando de un tema que ya se le hizo una primera parte. Todo el que está aquí, si no ha visto la primera parte, tiene que ir allá, remontarse allá, redireccionarse. Y es el maestro del pensamiento, ¿verdad? Así es. Todo eso, ya ustedes saben. Escuche con mucha atención. Esta es la segunda parte, la continuación de un tema que ya se tocó. Usted tiene que ir a ver eso, porque yo sé que ha bendecido su vida. Pastor, el escenario del Espíritu Santo, le voy a compartir con Amén, usted. así es. Sabes que ya tratamos, como tú decías, el maestro del pensamiento. Y es un tema muy recurrente en mí desde hace mucho tiempo, el maestro del pensamiento, por la necesidad que hay en el pueblo de Dios, en nosotros los creyentes, de tener una mente renovada, una mente transformada, una mente llena del conocimiento de Dios y una mente que esté direccionada hacia esos propósitos que Dios ha establecido en nuestras vidas. Entonces muchas veces hay una, vamos a decir, una distorsión en los creyentes, hay una disociación en el entendimiento de lo que es en sí la mente. Y no a veces se concilia en entender que la mente es parte del espíritu y que el espíritu opera en la mente. Allí es donde se genera la convicción, las creencias, allí en la mente es donde se generan las ideas, es donde se generan la memoria, y todo eso hace que en nosotros sucedan cosas que muchas veces ignoramos, pero que dan al traste con todo nuestro carácter, con todo nuestro comportamiento, nuestros hábitos y por sí en toda nuestra vida cristiana, nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, por eso es importante. Y es importante porque la Biblia, tengo que hacer este preámbulo, la Biblia pues le da esa importancia a la mente. Cuando dice, por ejemplo, que debemos amar a Dios en el primer mandamiento con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, le está dando la importancia que la mente tiene. Pero también cuando nosotros vemos que Dios dice que escribirá su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea, está hablando de una importancia cabal en la mente. Y la mente no es como las personas piensan. Las personas entienden que estamos hablando simplemente de lo que genera el cerebro. Y el cerebro genera ciertas condiciones para el hombre exterior. Pero todos tenemos un hombre interior. Sí. El hombre espiritual, el hombre que está dentro de este cajón que es el cuerpo, y que todos entendemos esa parte, yo creo ya, la mayoría de las personas lo entienden, pero a veces en cuanto a la mente no tenemos un entendimiento tan claro. Entonces por eso la necesidad de tratar este tema del maestro del pensamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros sin la mente? ¿Alguien puede hacer algo sin la mente? Es una pregunta retórica, a veces uno puede parecer un poco filosófico, pero es necesario. Porque hay personas a veces que quieren satanizar algunas cosas. Sí. ¿Qué usted puede hacer sin la mente? El hombre interior es espiritual, pero ¿dónde se aloja el espíritu? Entonces,
Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos a nosotros. De ahí parte esto que nosotros llamamos el maestro del pensamiento. Si el Espíritu Santo viene a enseñarnos, entonces viene a fungir como un maestro. Wow. Y viene a recordarnos. ¿Dónde se generan los recuerdos? En la mente. ¿Dónde se generan las ideas? En la mente. Entonces las enseñanzas que van a llevarnos a nosotros a una creencia y a ese fundamento que nosotros podemos establecer como una convicción, que estamos convencidos y creemos en Dios, creemos en Jesucristo, es en nuestra mente. Entonces ahí radica la importancia de entender que el maestro del pensamiento cristiano es el Espíritu Santo. Y como maestro del pensamiento me va a dirigir a mí por el camino más correcto, por las cosas mejor realizadas, me va a llevar a un carácter más de santidad y me va a llevar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios como convienen y a pensar en cosas correctas y buenas. ¿Cuál es el problema que hay? Cuando yo empiezo a pensar como cristiano, cuando empieza en mi vida a haber un pensamiento cristiano. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza esa mente de Cristo a funcionar en nosotros? Porque yo sé que hace 14 años yo no tenía la mente de Cristo. Yo tenía una mente animal, diabólica, una mente perversa, una mente reprobada. Yo no sé otro. Yo tenía una mente cauterizada, sí. Yo tenía una mente vana, yo tenía una mente reprobada. Yo tenía una mente que hacía cosas que no me convenían ni siquiera a mí mismo y la hacía y me sentía satisfecho incluso en mi voluntad de hacer el mal. Entonces, a veces queremos no ver la razón en la fe. Y el razonamiento que nos da la mente espiritual nos lleva a nosotros a entender las cosas en su justa medida. Cuando nosotros empezamos a pensar como cristianos, desde que nos arrepentimos. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Sí. Cuando usted se arrepiente, es que usted acepta al Señor Jesucristo, lo confiesa con su boca como su Salvador. Usted tiene una nueva idea. Usted vivía bajo las ideologías del mundo, pero ahora acepta la ideología del Evangelio de Jesucristo, que más que una ideología es una doctrina que nos enseña a nosotros a ser hijos de Dios y a ser transformados por esa palabra. Pero la transformación, que es lo que se llama la conversión, porque usted se arrepiente, cambió su pensamiento, pero ahora ¿en qué está pensando? Porque hay creyentes que aún habiéndose arrepentido, siguen pensando como pensaban en el mundo. Siguen con un pensamiento reprobado a veces, que no aceptan la razón, no aceptan la ciencia, no aceptan el conocimiento, y empiezan a renegar de una serie de cosas. Hay gente que renuncia a la intelectualidad, renuncia a los estudios, renuncia a muchísimas cosas para vivir una vida un poco más, vamos a decir, apartada. Sin embargo, nunca dejamos de estar en el mundo, aunque no seamos de él. Claro. Tenemos que interactuar con el inconverso, tenemos que interactuar con el impío, tenemos que interactuar con el cristiano falso, con el que es y el que no es. Tenemos que interactuar con los hijos de Dios, tenemos que interactuar con nuestra familia, con nuestros jefes en la empresa, con nuestros pastores en la iglesia. O sea, tenemos que interactuar con diferentes personas, autoridades y demás. Y en la medida en cómo yo me comporto y cómo yo realizo las cosas, eso va a decir cómo yo estoy pensando. Entonces, mi pensamiento es diferente al pensamiento del que no tiene el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, en nuestra mente. ¿Por qué razón? Allá afuera las ideologías no están conformes ni a la moral, ni a la ética, ni a la espiritualidad. Cuando vemos las ideologías hoy día que tiene el mundo, ¿cuáles son? Las principales líneas ideológicas hoy son sobre la inmoralidad sexual, son sobre relaciones que no son ni naturales, ni bíblicas, ni biológicamente posibles, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Se les quiere enseñar a los niños en las escuelas a tener sexo a temprana edad, solamente que se protejan cuando eso es incorrecto. Lo que hay que enseñarles es a la edad correcta de tener la relación, porque la protección no es necesaria cuando se tiene una relación responsable. Cuando usted como adolescente, como persona adulta, va a tener una relación, ya usted sabe lo que es, cuando usted lo tiene conforme al orden del pensamiento cristiano, del pensamiento de una persona que razona, que medita y que utiliza la moral y la ética para hacer las cosas. No va a cometer imprudencia, no va a tener un embarazo antes de tiempo, no va a tener una relación fuera de lugar.
porque incluso la naturaleza previene cómo se puede la persona abstener de tener hijos de manera natural sin anticonceptivo. Sin embargo, el mundo nos enseña los anticonceptivos. Nos enseña eso porque eso nos va a llevar a tener un sexo irresponsable, unas relaciones irresponsables. Porque como tengo una pastilla que puede evitar el embarazo, pues yo voy a tener sexo de manera irresponsable. Sí. Por eso no es un pensamiento cristiano. No. Eso es un pensamiento de una mente reprobada que hace cosas que no convienen. Porque entonces vemos la tasa de los problemas que hay en las niñas adolescentes embarazadas en nuestro país. Creo que es el tercero del mundo, la mayor tasa, República Dominicana, en embarazo en menores. Pero vemos los divorcios. Estamos entre los primeros lugares también en los divorcios, en matrimonios disfuncionales. Sí. Entonces todo eso va a llevar a que a una sociedad llena de corrupción, a una sociedad llena de delincuencia, a una sociedad llena de inseguridad, y eso es lo que la gente clama hoy. Clama seguridad, clama educación, clama salud, clama un sinnúmero de cosas que se pueden corregir solamente corrigiendo un pensamiento. Y de ahí radica el poder de la mente. Y la gente cree que solamente es un asunto espiritual, es un asunto que se traspola a lo físico y a lo material y a lo humano. Porque las ideas que se generan en mi mente van a traer a la realización las cosas que nosotros vamos a aprovechar para tener una mejor condición de vida en cualquier ámbito que sea. Sí. Entonces de repente nos encontramos cristianos pensando todavía como piensan las personas del mundo. Nos encontramos con creyentes que no saben todavía quiénes son y aceptaron a Cristo. Hay un problema en la mente por no haber recibido quizás el Espíritu Santo. Pablo le preguntaba en una ocasión a algunas personas, ¿recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Hay personas que pueden convertirse y cambian su pensamiento, como decíamos. Cambié de idea, ok, ahora yo creo en Dios. Pero ¿cómo me convierto? Necesito una llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús le decía, ustedes no van a salir hasta que no descienda poder. Cuando descienda el Espíritu Santo, como descendió en Hechos capítulo 2, entonces, ustedes van a salir porque van a tener el poder, el conocimiento en su mente, la sabiduría, el entendimiento, la convicción, para poder llevar a otro y transmitir eso mismo. Sí. Entonces, el maestro del pensamiento juega un papel muy importante en todo lo que es el desarrollo del creyente. Tan así que la Biblia dice en el libro de Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Proverbio 23. O sea, usted tiene que pensar como lo que usted es. Si yo pienso como un hijo de Dios, eso yo voy a proyectar. Si yo pienso como cristiano, eso yo voy a proyectar al mundo. Si yo pienso de otra manera, eso es lo que voy a proyectar también. Entonces, ¿en qué están pensando los jóvenes hoy en día? ¿En qué está pensando la gente allá afuera hoy día? Y ahí vemos la diferencia que tenemos que hacer entre un pensamiento cristiano y uno que no lo es. Entre un pensamiento de los hijos de Dios y un pensamiento de un hombre mundano o de un hijo del diablo. Sí. ¿En qué están pensando? Están pensando en Toquicha, están pensando en Basponi, sí. Están pensando en Rochi RD, están pensando en que tienen que hacer muchísimas cosas que todavía no es el tiempo, como decíamos. Ya los niños están procurando tener relaciones antes de tiempo. Están pensando en hacerse ricos, en tener dinero y fortuna de manera fácil. Están pensando en muchísimas cosas, pero al final no son cosas integrales que lo van a llevar a tener una vida sana, ni una vida duradera, ni mucho menos una vida moral, ética, y mucho menos espiritual. Cada día más los pensamientos del hombre son más carnales y más animales. Uf. Y parece paradójico. Dios. Parece paradójico porque si nos remontamos 300, 400, 600 años antes de Cristo, ya la filosofía griega estaba en su cúspide. Sí. O sea, los pensamientos de hombres ilustres estaban en lo más alto de los niveles filosóficos. O sea, podían tener pensamientos correctos y podían ver y formular preguntas que podían llevar a la humanidad con respuestas a una condición moral y ética elevada. Pero lo mismo con la ciencia. ¿Cuántos siglos hace que la ciencia ha avanzado bastante? Desde el siglo XV, desde el siglo XVI ha visto avances prodigiosos de la ciencia. En el siglo XIX los avances más grandes de la ciencia hace 100 años. Sin embargo, hoy vemos que todo eso, en vez de llevar al hombre a tener un pensamiento más razonable, un pensamiento más avanzado espiritualmente, en muchas ocasiones, en la mayoría de las personas, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque yo no puedo pensar en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, en cosas que no tienen ninguna razón moral, no tienen ninguna razón natural, como hablábamos, por ejemplo, del caso
que se discute en los congresos, en la mayoría de los países de Latinoamérica, y en el nuestro se está discutiendo el aborto, se está discutiendo el matrimonio de personas del mismo sexo, y se están discutiendo muchísimas cosas que cuando usted va a lo racional, a lo ético, a lo moral, a lo biológico, a lo científico, se va a dar cuenta que es un absurdo. Sí. Es un absurdo porque son mentes reprobadas las que están formulando y estableciéndose esas ideologías. Es un absurdo porque son estupideces. ¿Por qué razón? Porque no hay posibilidad de reproducción humana cuando no haya hombre y mujer en un matrimonio. Cuando no hay una relación real de hombre-mujer, no puede. Y toco ese tema porque es uno de los que más en boga están. Y es por una mente reprobada, como lo dice Romanos capítulo 1. Tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces la importancia de la mente es tal que nos permite tener una mente carnal, una mente animal, una mente diabólica o una mente aprobada espiritual, una mente conforme al cristianismo, una mente como la de Cristo. Y nosotros hablábamos en la primera parte de cómo pensaba Cristo. Sí. Y ahí vemos entonces cómo entra el pensamiento cristiano de los hijos de Dios. Cuando hablamos de una mente cristiana, no estoy hablando solamente de los que confiesan a Cristo. Hay bastantes religiones idólatras y religiones apartadas de la verdad que supuestamente son cristianas y se llaman cristianas, sin embargo también tienen una mente que no es correcta, no es conforme a la verdad. ¿Y eso por qué sucede? Eso sucede por lo mismo que venimos diciendo de la llenura del Espíritu Santo. Si el maestro del pensamiento es el Espíritu Santo y usted no procura esa llenura del Espíritu Santo, usted no busca esa consagración del Espíritu Santo, usted está pensando en las cosas de aquí abajo, está pensando en su bienestar propio con egoísmo, con orgullo y con soberbia, usted no va a tener los beneficios de un pensamiento conforme a los hijos de Dios. Entonces Jesús vino a enseñarnos a nosotros no solamente cómo piensa un cristiano, nos vino a enseñar que podemos tener una mente cristiana, pero para pensar como los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no piensan como los hijos del mundo, como los hijos de las tinieblas. Y Jesús se lo mostraba a los fariseos, se lo mostraba a aquellos judíos que decían, nosotros también somos descendientes de Abraham. Y le decían, ustedes no son descendientes de Abraham, porque si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham hicieran, las obras de nuestro padre ustedes hicieran. Ahí es donde se muestra la diferencia en lo práctico, porque esto hay que llevarlo a la práctica. O sea, ¿de qué me sirve el pensamiento cristiano? ¿De qué me sirve tener una mente enseñada por el Espíritu Santo? Porque cambia mi conducta, cambia mi comportamiento, cambia mi carácter, hace que yo me vea total y completamente diferente, que yo hable diferente, que yo actúe diferente. El creyente respeta a las autoridades, se somete a las autoridades. Claro. El que tiene una mente cristiana, el que no la tiene es rebelde a las autoridades. Delinque, no obedece al pastor, no obedece al patrón en el trabajo, no hace las cosas para honrar a Dios. El creyente no hace las cosas para que la gloria se manifieste de una manera egocéntrica en él. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Claro. Cuando yo vengo a este lugar, no es para mostrar simplemente la sabiduría o el conocimiento que yo puedo tener. Yo tengo que venir a este lugar con un pensamiento cristiano de que lo que yo hago aquí sea para glorificar a Dios, igual que lo que hago en mi familia, lo que hago en el trabajo, lo que hago en la calle. Y cuando esa palabra llegue a alguien, va a causar algo espiritual. Y esa persona va a ser bendecida. Cuando yo lo hago con todo lo contrario, es lo que pasa con lo secular, vamos a decirlo así de manera de diferenciación, porque no existe lo secular, todos estamos en el mismo plano, independientemente de que obremos de manera diferente. El cristiano quiere poner que lo secular y lo cristiano, todo está junto. Nosotros compartimos con personas que no son creyentes y que son creyentes a diario. No hay una secularidad, no están fuera de ahí. Lo que hace secularizar las cosas es mi vida espiritual, cómo yo estoy espiritualmente. Y así yo voy a ver las cosas de una manera o de otra. Wow. Por eso la Biblia dice que para el inmundo todo es inmundo. Sí. Así de simple. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mente juega un papel importante porque hay una mente espiritual en el hombre. Efesios 4 dice. Efesios 4:12 habla del espíritu de la mente. Entonces, la gente piensa que el espíritu está en el cuerpo simplemente. Y la mente no es simplemente un lugar físico del cuerpo. Entonces, cuando yo entro a esa dimensión de entender eso, yo voy a operar en una dimensión donde las cosas se gestan. El mundo espiritual es que gesta las cosas físicas. Sí. Por eso vemos que el pecado trasciende más allá de la materialización. ¿Dónde hay ira? ¿Dónde hay orgullo? ¿Dónde hay soberbia? ¿Dónde hay envidia? ¿Quién puede ver eso?
¿Quién puede ver la traición en las personas? ¿Quién puede ver la envidia, el orgullo, la soberbia? Muchas veces hay personas que aparentan ser humildes y no lo son. Los engañadores, los estafadores, usted lo ve hablando y usted lo compra. Dice, ay, ese hombre. Y te citan la palabra de Dios. Claro. Te le ponen mantequilla al pan para que tú te lo comas tranquilo. Y te citan que son cristianos, pero son falsos. Y vemos la gente, podemos tocar ese punto de que está sucediendo en nuestro país, por ejemplo, para ver el nivel de la mente de las personas. ¿Por qué las personas se han dejado engañar quizás y estafar por ese susodicho mantequilla de Monteplata? Que supuestamente tiene una fórmula para multiplicar el dinero, lo cual toda mente pensante, razonable, que conoce de los números, que conoce de la contabilidad, que conoce de finanzas, sabe que eso es imposible en el sentido de que no es sostenible. Así es. No es sostenible. Entonces, ¿qué pasa con la mente de donde hay poca educación, donde hay poca intelectualidad, donde la mente lo que está pensando es en avaricia, en codicia? Una mente codiciosa, una mente avariciosa es una mente reprobada. Por eso no solamente pasa en lo secular. ¿Cuántos creyentes no cayeron también en las pirámides anteriores? Sí, claro. Que invirtieron en Telefree y en otras. ¿Por qué? Porque su mente no está pensando en las cosas que tienen valor, que son espirituales. No están valorando las riquezas que tienen. Teniendo millones de pesos que pueden emprender cualquier negocio, quieren ganar dinero fácil. Pastor, y hay un punto ahí que usted hablando de la mente y hablando de esa situación, y me apena ver y queda como resultado o queda evidenciado lo que usted habla, que no todo el converso tiene una mente renovada. No. ¿Por qué? Porque yo veo que en esos sistemas, sea lo piramidal, todo eso, la misma situación que se está dando ahora mismo con ese personaje, mantequilla, todo eso, hay gente conversa que asisten a iglesia, que son cristianos en esos sistemas, en la pirámide. Claro. Incluso vimos en las diferentes aplicaciones que Cacao Tal, todas esas cosas que se dieron en tiempo pasado, Claro. Cristianos promoviendo eso. Claro que sí. Pero cuando tú vas a la Biblia, la mente cristiana es tan poderosa que no solamente es para tú tener una vida espiritual de consagración, como la tenemos en la iglesia, los que somos feligreses, Sí. sino que te da también las herramientas para tú tener una vida económica satisfactoria. Uf. La Biblia te enseña finanzas, la Biblia te enseña administración, porque ¿dónde es que la mente te dirige? La mente te dirige a invertir bien, la mente te dirige a administrar bien y la mente te dirige entonces a tener buenos negocios Sí. y tener productividad. Pero cuando tú tienes las ideas, tú ves a la gente hablando de sueños. Yo tengo un sueño. Yo no, ¿cómo digo? No comparto esa parte. Yo digo, yo tengo una idea. No comparte la idea. No, la gente dice parte de el que tengo término. un sueño. La gente dice, yo tengo un sueño. Okay. Y vamos a cumplir el sueño. Y la gente le dice, te voy a cumplir tu sueño de tener tal o cual cosa. Los sueños no son ideas. Lo que se materializa en los negocios, en la vida secular y en todo lo espiritual son ideas, no sueños. Los sueños fungen a veces como revelaciones cuando Dios la da, pero no es siempre. Hay gente que vive soñando paja. Y la Biblia dice que tiene que ver la paja con el trigo. O sea, lo que es un sueño es un sueño. Sí. Y a veces el sueño puede ser banal. Sí, sí. Pero la gente te dice, yo tengo un sueño, cuando tiene un proyecto, cuando tiene Una meta. un deseo de hacer algo, una meta. Pero lo que realmente tiene que tener es una idea. Y la idea es la que va a traer esa provisión. Entonces, las ideas valen más que el dinero. Pero ¿dónde se generan las ideas? Se generan en la mente. Claro. O sea, yo te puedo tener una idea que genere millones, cientos de miles de millones de pesos. Y lo podemos ver con las redes sociales y otros que se han hecho millonarios de manera muy rápida. Jóvenes que no han tenido que durar 30 ni 40 años para hacer una fortuna como hay algunas grandes familias, sino que en periodo de 4, 5, 10 años ya son multimillonarios como un Zuckerberg y otros. Sí. Lo podemos ver de manera palpable, pero es una idea lo que tenía. Es una idea lo que materializó. No fue un sueño, fue una idea. Y las ideas hay que diferenciarlas de los sueños. Entonces la gente le venden sueños. Y por eso hay mucha gente soñando. Y perciben cosas por sueños. Le venden números. Sí. Le venden un sueño de probabilidades. Cuando usted va a la realidad, a la verdad, son probabilidades. Que usted establece el orden de probabilidad y usted sabe que si usted juega un número de 100, tiene 1 en 100 posibilidades de sacarse o de tener un premio. Entonces, cuando usted va a invertir en un negocio que le dice que las ganancias son infinitas
y le dice que esto es un negocio que no tiene forma de que falle, usted tiene que ver qué es lo que le están ofreciendo, porque realmente la gente ha tenido la fórmula todo el tiempo ahí, enrostrada en el tichel del que venimos hablando ahora, hablando de este punto, Sí. que tiene que ver con la mente, porque la gente se deja engañar, su mente, la gente entra en la mente de la otra persona y la gente no lo sabe cómo es que funciona el poder mental. La gente, nosotros tenemos un poder en las palabras que puede cambiar a una persona, puede trabajar en una persona, puede hacer que esa persona haga algo a favor nuestro. Pero nosotros tenemos que entenderlo como creyentes, que eso es para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Pero Así cuando es. nuestra mente sea obediente a Cristo, si no lo es, va a estafar, va a engañar, va a manipular, va a extorsionar, y eso es lo que pasa. Entonces, por eso la importancia de la mente. Y por eso el papel que la mente juega cuando es bien enseñada por el Espíritu Santo. Entonces, estas personas van detrás de ¿qué? Van detrás de un sueño, van detrás de una idea que le vendieron, pero no tienen sus propias ideas, no son autónomos. ¿Qué enseña el Espíritu Santo? A tener una mente autónoma, a pensar por nosotros mismos, a reconocernos, a saber quiénes somos. Eso es conciencia. Entonces el creyente tiene una conciencia, más allá de tener una libertad de pensamiento, tiene una conciencia en su mente para hacer las cosas bien. No solamente para discernir, porque el discernimiento te presenta lo bueno y lo malo, pero la conciencia te permite hacer lo bueno. Entonces, cuando yo tengo una conciencia cristiana, yo tengo un conocimiento más profundo, un conocimiento que va más allá de lo humano, Sí. y un razonamiento más allá de lo humano. Entonces, mis ideas van conforme a la voluntad de Dios. Por eso la religión verdadera, la iglesia verdadera es una sola, porque no es un concepto ni una ideología de un hombre. Y en la mayoría de los casos, lo que vemos son ideologías de hombres. Sí. Alguien me hablaba en estos días, yo dando un estudio que doy en un lugar, por ejemplo, la religión mixta en Aarón. Sí. Y me decía lo que pasaba allí, porque ella asistía. Allí no se menciona a Cristo, allí todo es Aarón, todo es mixta. ¿Por qué razón? Porque eso fue una apostasía, una persona que estaba en una religión en Puerto Rico en un momento determinado y creía en Dios, Sí. y de repente se apartó con una ideología en su mente de que tenía la visión de Dios y de que tenía una nueva revelación. Y la mayoría de las falsas religiones son una nueva revelación que tiene un hombre. Pero no es una revelación porque no es el Espíritu Santo que se la da. Es su mente reprobada que no acepta someterse a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo, como maestro de nuestro pensamiento, nos lleva a someternos a Dios. Entonces ahí vemos que nos alineamos con la doctrina, nos alineamos con los principios, nos alineamos con la moral, con la ética, con las buenas costumbres, nos alineamos con el orden que Dios ha prefijado para los hijos de Dios. Entonces ahí es que viene la diferenciación en el creyente, en el hijo de Dios del que no lo es. Porque mis creencias, mis ideas, mi comportamiento van conforme al pensamiento de Cristo. Entonces el maestro del pensamiento lo que viene es con una continuidad de enseñarnos de quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Jesucristo en nuestra vida y cómo nosotros debemos de adoptar la imagen y la semejanza de ese Jesucristo, de ese Dios que se nos muestra a nosotros con un carácter perfecto, de un pensamiento perfecto, un pensamiento que puede calar más allá del conocimiento humano. Sí. Ahí es donde hablamos, cuando hablamos del maestro del pensamiento, de revelaciones en la ciencia, en palabras de ciencia y demás, y en los dones que Dios da, que llenan al hombre de un conocimiento que excede el conocimiento natural. Pero eso lo hace Dios. Lo vemos en grandes hombres como Salomón, Besaer, Aholiab, lo vemos en Daniel, en los jóvenes que lo acompañaban, lo vemos en toda la historia bíblica, desde los profetas hasta otros hombres como los que hicieron el tabernáculo, Besaer y Aholiab, que eran artistas, que son llenados de ¿qué? De un espíritu de sabiduría. ¿Y dónde llega ese espíritu de sabiduría? Es en la mente. El espíritu de sabiduría es en la mente. ¿Dónde reconocemos las palabras? ¿Dónde reconocemos el lenguaje? ¿Dónde nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho? ¿Dónde podemos recordar? Es en la mente. Pero no es algo físico, es algo espiritual. Entonces, cuando entendemos que la mente es la parte integral del hombre interior, que así como el cerebro y nuestra cabeza dirige nuestro cuerpo, asimismo esa mente espiritual dirige nuestra vida en el espíritu, que se materializa en lo físico mientras estamos en esta ralentización del tiempo. La perspectiva de una mente cristiana es en el tiempo eterno. La perspectiva de un hombre que no tiene una mente enseñada por el Espíritu Santo es un tiempo cronológico. Y eso marca una diferencia abismal. ¿Por qué razón? Porque vemos las cosas de manera diferente.
Cuando tú ves las cosas de manera diferente, tú sabes lo que es una realidad y lo que es una verdad. Tú sabes lo que es una mentira y lo que es la verdad. Y hay gente que no puede diferenciar eso en el mundo porque su cerebro está cauterizado y está entenebrecido. Está ciego. Entonces, el maestro del pensamiento despierta el hombre espiritual y nos permite ver no con los ojos carnales, ni escuchar con los oídos humanos carnales, ni hablar con una boca que come comida, sino con un sentido espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos esa transformación integral desde esa mente espiritual que es el hombre interior, aunque el hombre físico exterior se desgasta por las condiciones físicas y las situaciones virales que puedan haber, el interior se va fortaleciendo. Por eso el ayuno fortalece el hombre interior, pero el exterior se desgasta. Por eso la oración fortalece el hombre interior, pero el exterior se desgasta. Por eso la lectura fortalece el hombre interior, pero el exterior se desgasta. Y todo lo que tiene que ver con consagración y llenura del Espíritu Santo hace que nuestra mente sea más lúcida. Las revelaciones más grandes vienen cuando estamos en consagración. Claro. Cuando ese hombre exterior está más débil. Sí. Entonces ahí viene la palabra del apóstol Pablo que contradice en todo razonamiento humano. Diga el débil, fuerte soy. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces vemos que los hombres de Dios, cuando están en dificultad, cuando están en problemas, cuando están en situaciones difíciles, no razonan ni piensan igual que el hombre carnal. Entonces el hombre espiritual dice, no importa cuál sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Señor, no me dé mucho ni me dé poco, dame lo necesario para vivir. Empieza a ver una mente diferente que no está detrás de la avaricia, no está detrás simplemente de los negocios o de mis propios deseos humanos y carnales. Empieza a ver un hombre que piensa de manera integral, pero que eso se proyecta en lo físico, pero trasciende en lo espiritual. Porque entonces le damos el justo valor a las cosas y empezamos a entender las cosas de una manera diferente a como el mundo lo entiende. Wow. ¿Cuál es el gran problema que tiene la sociedad y el mundo? Que ve a los cristianos que los cristianos ven las cosas de una manera diferente a ellos. ¿Por qué se persigue el cristianismo? ¿Por qué se va a perseguir en los tiempos finales el cristianismo? Es por eso, es porque el pensamiento cristiano es diferente al pensamiento del mundo, de las personas del mundo. Mientras el mundo está pensando en las banalidades del mundo, en los deseos y en las pasiones, el creyente no está pensando en eso. El creyente está pensando en cosas que lo llevan a la patria celestial. Está pensando en agradar a Dios, está pensando en obedecer a Dios. El principio de un pensamiento cristiano es la obediencia. Es el principio. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hay tres cosas que nosotros tenemos que comprar. ¿Cuáles son? Para ese curso que nos da el maestro del pensamiento. Dios mío, tres cosas que debemos de comprar. Tres cosas que debemos de comprar para ir a ese curso, a ese seminario que da el maestro del pensamiento. ¿Cuáles son? Verdad, sabiduría e inteligencia. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Cuando compramos la verdad estamos claros de todo. A nosotros no hay que enseñarnos nada, la verdad nos revela, la verdad nos dirige, la verdad nos hace funcionar perfectamente. Sí. Lo que hizo el diablo con la mentira fue hacerlo, distorsionar la perfección del hombre. Sí. Y hacer que el hombre hierre. La sabiduría nos lleva a ser prudente. La sabiduría nos lleva a la prudencia, a saber cuándo y cómo hacer las cosas. Más allá de ser inteligente, la inteligencia nos lleva a discernir y a aprender a hacer cosas y a empezar y emprender cosas que necesitamos hacer como humanos y como seres. Dios no nos creó simplemente para estar sentados. La vida consiste en caminar, en moverse. La ralentización del tiempo, que yo hablaba de la eternidad para la vida representa una ralentización de la eternidad. Eso lo vamos a explicar en otro estudio, si Dios lo permite, en otro video. Y vamos a hablar de la ralentización de la eternidad, mostrando cómo la vida es un espacio de tiempo indeterminado de esa eternidad. Pero eso se percibe en el espíritu y con una mente espiritual. Entonces, cuando yo compro ese cuaderno, ese bolígrafo y esa borra para ir a ese curso, a ese seminario del maestro del pensamiento, que es la verdad, la sabiduría y la inteligencia, va a suceder algo que pasó con Salomón. La gente iba de pueblos lejanos, los reyes, las reinas iban a ver esa sabiduría de ese hombre. Va a suceder algo que sucedía con Jesús. Jesús caminaba y la gente lo seguía. Algunos dicen la gente por panes y peces, pero esto no era por panes y peces. Habían otros que sabían que había algo especial, que querían conocer de esa palabra. Por eso cuando Pablo va al Areópago allá en Grecia, la gente dice, ¿qué es lo que dice este palabrero? Y la gente quería saber nuevas cosas.
porque había mucho conocimiento filosófico de mucha gente. El mismo Pablo tenía conocimiento de filosofía. Pero cuando Pablo llega con una nueva revelación, un nuevo conocimiento. Y dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer es al que yo le predico. Al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces viene con una connotación poderosa, pero es un hombre que ha comprado verdad, sabiduría e inteligencia. Y lo podemos ver en su accionar, y lo podemos ver en los grandes hombres de Dios. Los que conocen la verdad son libres, sí, aunque estén presos. Pablo, estando encarcelado en un lugar, decía, la palabra está libre. Yo estoy aquí preso, me tienen trancado, pero la palabra está libre. Dios mío. Entendía que había una trascendencia espiritual que no importa si estamos encadenados. Todavía hoy se está hablando del apóstol Pablo y de sus escritos. Y es uno de los más célebres escritores del Nuevo Testamento. Sí. Era un hombre que tenía, según lo que él dice, la mente de Cristo. No pensaba como pensaban los demás. Y en algún momento tuvo una mente religiosa en el sentido de la religión ignorante. Estaba cauterizado, sí, muy fuerte. Porque perseguía a la iglesia, Sí. porque le faltaba un conocimiento que se lo revela el maestro del pensamiento, que es el Espíritu Santo, el que él recibió. Ya Jesús se había ido, él no caminó con el maestro, pero él recibió al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Recibir al Espíritu Santo y que se aloje en nuestra mente. Porque la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que tener el Espíritu Santo. Usted se arrepintió, usted recibe el Espíritu Santo. Pero usted tiene que procurar una llenura y eso se procura en la consagración. Tiene que haber un ejercicio espiritual para que nuestra mente se fortalezca. Entonces, todo lo que yo vaya a hacer va a ser muy diferente a lo que yo hacía. Entonces va a trascender. Entonces yo voy a causar aquello para lo cual Dios me posicionó aquí en la tierra. Hay personas que todavía están durmiendo y Dios tiene que despertarle el espíritu. Porque cuando le despierta el espíritu, como cuando la gente pone a veces en algunas ilustraciones un bombillo que enciende. Usted lo ve que lo ponen como, se me encendió el cerebro. Hay gente que tiene el cerebro en el plástico. Dios mío. Y lo hay en iglesia, que todavía no han sacado del plástico esa mente espiritual. No la han usado. Y Dios está esperando que usted abra su mente a recibir, porque hay gente que no recibe nuevas enseñanzas. No. Y con esto quiero concluir. El mayor problema que tienen las personas es volver a aprender. Wow, sí. Y cuando usted aprende mal, yo he entendido que cuando usted aprendió algo mal, tiene que aprenderlo bien para hacer las cosas bien. Y no importa que me lo haya enseñado el maestro que sea. No importa que sea Gamaliel, que sea Pablo, que sea quien sea. Si me enseñaron mal, yo tengo que volver a aprender. Jesús vino a enseñar al hombre correctamente lo que verdaderamente es el hombre. Sí. Que el hombre no está hecho para comer, trabajar, pagar lo que cogió prestado, comer, trabajar, dormir, levantarse y hacer todos los días lo mismo en la monotonía que le llaman el círculo del ratón. El hombre fue hecho para vivir en una dimensión eterna e infinita. Por lo tanto, las cosas tienen que ir cambiando y transformándose en nuestra vida. Pero transformándose por el poder de la renovación del entendimiento. Romanos 12:2. Transformar nuestra mente. Nuestro entendimiento. ¿A través de qué? Del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando yo no me conformo a lo que me presenta el mundo, a lo que me presenta este siglo, a lo que me presenta la sociedad, y entiendo que hay cosas más allá y que Dios me muestra cosas más allá, entonces yo voy a transformar mi pensamiento. Yo no puedo creer que la iglesia, que el cristianismo es lo que a mí me han enseñado desde el siglo IV hasta ahora, que se enseña un pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano surgió como una ideología de una palabra despectiva. Y de ahí la gente se ha hecho cristiano, sin entender que Jesús vino a hacernos a nosotros, más que cristianos, hijos de Dios. Y eso es muy trascendente, porque cristiano es cualquiera. Escuche lo que estoy diciendo y no se sienta ofendido, que yo quiero terminar aquí porque vamos a otro tema más adelante. Cualquiera puede llamarse cristiano y cuando llegue allá al reino decirle, apartado de mí, hacedores de maldad, que haya echado fuera demonios, que es uno de los poderes más grandes que se puede ver. Dios mío. Pero el pensamiento de los hijos de Dios es lo que hace que se diga antes de Cristo y después de Cristo. El pensamiento cristiano trasciende en el tiempo y en el espacio, cambia el espacio. Cuando yo tengo una mente enseñada por el maestro del pensamiento, mis dimensiones cambian. Yo cambio toda mi esfera y lo negativo puede llegar a ser positivo.
Y cuando llega el problema, yo puedo verlo de manera diferente. ¿Por qué cuántas personas se suicidan? Que personas incluso estando en la iglesia se han suicidado. Porque cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú tienes el maestro del pensamiento, que es el Espíritu Santo, los problemas, las dificultades, los conflictos, las situaciones no se toman igual. No. Se toman con paciencia, con esperanza, con mansedumbre. Cuando estás en el mundo es con locura, es con desesperación. Entonces las cosas cambian. Y por eso la gente fracasa. Por eso muchas personas están siendo engañados, llevándose por maestros que le enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Mal enseñado en estos tiempos. Gente que está siguiendo ideologías nuevas, doctrinas supuestamente nuevas, de gente que está engañando a mucha gente. Algunos que se han engañado ellos mismos. La sana doctrina es muy clara y le enseña el maestro del pensamiento, que es el Espíritu Santo. El maestro del pensamiento es el Espíritu Santo. No es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad de poder leer un libro, de ir a una universidad. Es tan así que los grandes hombres de Dios han fundado las universidades. Sí. Los grandes hombres de Dios han sido grandes científicos. Los grandes hombres de Dios han llevado una doctrina conforme a la ética, conforme a la moral, conforme a lo que Dios ha establecido. Wow. Así tenemos que concluir con esta segunda parte del maestro del pensamiento. Hemos querido llevarlo de una manera más práctica que la otra vez, porque en la otra ocasión hablamos a mucha profundidad quizás. Ahora yo sé que lo hemos llevado un poquito más al entendimiento, más llano. Nuestra sociedad va a cambiar en la medida que nosotros cambiamos. Lo que el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Tenemos que leer eso que Dios escribió en nuestra mente. Y tenemos que manifestar ese conocimiento y esa revelación espiritual que el maestro del pensamiento nos da. Wow, Dios mío, tremendo pastor, el maestro del pensamiento. La gente debe de escuchar esta palabra, poner atención, atesorar esto. Y una de las cosas que usted dijo que me impactó, mejor dicho, que quiero hacer una remembranza a las personas que están ahí, que no es aprender solamente, es aprender lo correcto, claro, lo que es verdad. Muchas veces para volver o aprender o tener la mente renovada debemos desaprender todo lo que aprendimos, porque muchas veces no vemos el contenido de las cosas, sino que vemos quién la enseñó. Así es. Y de acuerdo a quién la enseñó, así es que vamos a recibir. Y por eso tenemos muchas personas intoxicadas. Mira, hermano, yo utilizo mucho en mis enseñanzas algo que se llama un parámetro bíblico. Sí. Si contradice lo bíblico, yo trato y busco la forma de no hablar de eso. Wow. Aun cuando yo tenga convicciones y especulaciones en mi mente, ideas, eso yo no lo puedo expresar. Ahora, aunque muchas veces yo quiera enseñar algo muy profundo, tiene que tener una base bíblica. Claro. Una base que la palabra lo selle, lo corrobore. Vale, sí. Por eso cuando hablamos del maestro del pensamiento podemos llevar a la Biblia, donde dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña, nos trae recuerdos, nos trae ideas, y además de eso, que es el que convence al hombre de pecado. Sí. ¿Y dónde lo convence? En la mente, que allí que está la convicción, la creencia y la fe. Entonces la convicción de la gente está en la mente. Por eso cuando usted es enseñado por el Espíritu Santo, no es enseñado por el hombre. Por eso Pablo decía que nuestra sabiduría no es enseñada por hombre, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios mío. Y esa es la sabiduría que el pueblo cristiano necesita. Donde tenga una relación verdadera con Dios y entienda que el velo se rasgó y que puede entrar a hablar con Dios y recibir esa revelación, para que actúe y haga las cosas conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Amados, comparte este video ahora mismo, ponga en la caja de comentarios la palabra o la parte que más le impactó. Si tiene alguna pregunta para que el pastor le esté viendo o cualquier tipo de tema dentro de lo que este compendio que usted quiera escuchar o que tratemos aquí, lo puede poner también en la caja de comentarios, que vamos a estar viendo su comentario. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Saluda a su gente ahí. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado nuevamente de estar aquí. Siempre pues damos nuestras redes y últimamente hemos estado pues siempre recordando el libro, porque apenas tiene un mes que lo pusimos en circulación, pero ha sido de gran bendición para las personas que lo han podido conocer, el código de la vida, conociendo la mente de Dios. Allí encuentra el maestro del pensamiento, allí va a encontrar quién es el codificador de la vida, quién es el portador del código de la vida, quién lo revela. Va a encontrar sinergia bíblica multidimensional de la iglesia,
y va a encontrar muchísimas cosas que tienen una enseñanza que será de gran bendición. Usted puede encontrar ese libro aquí en República Dominicana, en Librería El Maestro, en la Padre Castellano, en Librería Cuesta, en la avenida 27 de Febrero, en Librería Alfie Omega, en la avenida Máximo Gómez. Puede también pues contactarnos a través de nuestro WhatsApp al 809-614-9482 y puede seguirnos en Instagram como Víctor Almani, Y al final, Víctor Almani, en Facebook, Víctor Almanzar, y en YouTube, La Cátedra del Maestro. Esas son nuestras redes sociales. Allí pues puede tener contacto con nosotros y sé que será de gran bendición. Le respondo todos los comentarios, veo todos los comentarios que ponen en todos los videos que hacemos y siempre hay un contacto para que podamos también tener esa ilustración de cosas que quizás no entendamos o que necesitamos alguna aclaración. Amén, amado, suscríbase a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta fue otra entrega de su segmento Conociendo el Mundo Espiritual.